Día a todos. Gracias José María por la invitación y sobre todo a ustedes que bueno, que sé que es importante, si bien son importantes estas jornadas, como habló recién la que me precedió, que la verdad que es muy interesante, felicitarla por la presentación, que es muy interesante y que viene de la mano un poquito lo que yo voy a tratar de darle, tal vez no con tanta claridad como la ingeniera. Tomarse el tiempo para venir a escuchar esto para mí es muy grato, o sea, para todos los técnicos que estamos trabajando en la actividad privada o gubernamental, es muy interesante. Y recogiendo el guante de la primera persona que habló con respecto a que somos productores de alimentos en el mundo y el mundo cada vez demanda más alimento. Nosotros tenemos siempre oportunidades, pero no me voy a meter en por qué se nos escapa o no somos capaces de capitalizar esas oportunidades. Y con respecto a la recría, justamente cuando yo le pongo el eslabón perdido, esto se da porque, bueno, todos, acá debe haber de todo un poco, debe haber productores de cría, invernadores, cabañeros, y la recría, no sé esta zona, si bien yo soy de Pico, vivo en General Pico y conozco la zona por supuesto, pero ya haciendo un poquito de historia y contándonos, por eso el título, el eslabón perdido, si bien hoy se volvió, porque la cadena de las carnes o la ganadería es un eslabón. Empezamos con los cabañeros, los criadores, y termina en la faena el invernador, el frigorífico. Y en un momento, este eslabón de la recría o la invernada, la recría a campo, a pasto, sobre la alfalfa, sobre todo, que es la número 1 en producción de forraje, bien hecho por supuesto, o donde por ahí la ingeniera dio todo excelentemente bien y sabiendo que muchas veces se hace lo que se puede, ¿no? Y hay veces que uno hace lo que puede y dónde está, pero la alfalfa indiscutiblemente es la número 1. Bueno, volviendo al eslabón perdido, ¿por qué? Porque allá, remontándonos la historia, 2002, 2003, donde teníamos granos muy baratos, como siempre el precio de la ganadería siempre por el piso, la sojización y todo eso, prácticamente el ternero iba, y la ternera, 160, 170 y el macho 180, 190, iba al corral, no nos importaba nada y salía el ternero bolita. Esos perjuicios lo hacíamos básicamente porque ahí proliferaron todos los firlos más chicos, el firlo casero, el productor que cerraba una ensenada 2 jaulas, 3 jaulas, 1 jaula y lo engordaba. Y se perdió el tema de la recría, y que donde realmente el productor que hace invernada, el que hace novillo, vaquillona, sobre todo novillo, es donde gana dinero, es donde gana plata. Y más aún en este contexto de hoy de los precios de los granos por las nubes. Generalmente aquel que lo hace, hoy gran parte de la hacienda se termina a corral, sea en firlos más especializados, con más tecnología, o firlos caseros, o en cierres temporarios, lo hacen grano y algún subproducto, minerales o algún concentrado comercial. Se hace sobre encierre, digamos. Entonces, yo siempre digo, esos 90 días, 80, 100 kilos van muertos, o sea, nos lleva la comida. ¿Dónde ganamos? En la recría. Y para eso, ya seguimos, para eso, ahora ya yendo puntualmente a algunos conceptos teóricos y después algunas cuestiones prácticas, ¿qué entendemos por crecimiento y desarrollo? ¿No? Por crecimiento y desarrollo. Si bien el crecimiento es el crecimiento del animal, ¿no? Todos, el animal va a crecer. Por eso ese concepto, muchas veces, que ahí lo dice, es el aumento del tamaño del animal, lo alimentemos bien o lo alimentemos mal, va a crecer. Por eso es un concepto errado muchas veces
Y no es porque el productor se le haya puesto, sino que muchas veces uno va aprendiendo, los técnicos vamos aprendiendo también con el tiempo. El famoso crecimiento compensatorio que muchas veces se recomendó, hoy se deja de lado, eso prácticamente no existe más. ¿Por qué? Porque dice que eche hueso. En realidad, el echar hueso es decir que no nos interesa mucho el desarrollo, sino que crezca. Y vamos a ver que hay 3 ondas de crecimiento básicamente, y donde se observa muy bien, fíjense que un animal recién nacido es desproporcionado. Lo que más en uno que se da más cuenta se da es un caballo. Un caballo generalmente patas largas, el terreno también, después lo vamos a ver, patas largas, cuello corto, cuerpo corto, pero después la onda de crecimiento. Y el desarrollo es tratar de que sus tejidos y órganos vitales desarrollen de la mejor forma posible. Bueno, acá tenemos lo que decíamos del crecimiento. Hay 3 ondas de crecimientos: axial que corresponde, todo lo que es axial es el centro, el tronco. Después apendicular, que no viene de apéndices, no viene, pero sí dice de apex, que de una palabra griega, que está todo pegado al dorso, y eso tenemos las patas, o sea, se acortan las extremidades, y descendente, digamos, de arriba hacia abajo. Esas son las 3 ondas de crecimiento. Esas ondas sí o sí se van a dar, sí o sí. O sea, hagamos bien las cosas, generalmente todo se da, pero el desarrollo en la etapa de recría es muy importante. La próxima, sí, por favor. Bueno, por supuesto que antes del nacimiento, a grosso modo, ya hablando de desarrollo, lo que vimos anteriormente era crecimiento, ahora nos metemos en el desarrollo. Hay una parte que es un crecimiento fetal, el nervioso sobre todo, el tejido nervioso. Si bien en el feto se desarrolla todo, tanto músculos, huesos, pero donde el animal ya desarrolla el 100%, no sigue evolucionando o desarrollándose a medida que el nacimiento, es el sistema nervioso. Después podemos decir el óseo, el muscular y el graso, y haciendo unas trazas en las diferentes, en la cría, recría y terminación. Y como nosotros estamos hoy, la charla que me compete a mí sería la recría, lo que nosotros buscamos, y después hay un gráfico que lo muestra por qué debería ser así, buscamos el mayor, si bien en recría hay un crecimiento óseo, lo sigue habiendo por supuesto, porque el animal está creciendo, pero lo que nosotros buscamos es que desarrolle más el músculo y la grasa en la terminación, porque inclusive producir músculo es mucho más económico que producir grasa. La próxima. Y esto es como para todas las cosas, yo siempre digo las 5 patas de la producción. Esto compete a la cría, a la recría, a la producción de alfalfa, que es el genotipo. Dentro de eso serían los biotipos, las razas, el frame, el ambiente, la nutrición, la sanidad y el manejo. Ponerlas a competir entre uno, yo diría, es difícil cuál ganaría. Yo le doy mucha importancia al manejo, muchísima importancia al manejo. Yo creo que ahí está la clave. Yo he visto, por mi experiencia, o sea, un nutricionista haciendo una buena dieta, buena estructura, buena genética, y el manejo no adecuado y las cosas no iban bien. Y a la inversa, y tal vez tenemos buenos resultados. Yo he visto, que lo digo porque todo el mundo lo conoce, el router. El router es un excelente alimento, está indiscutido que es un excelente alimento. Mal manejado puede ser un desastre, porque se utiliza para animales que todavía necesitan requerimiento de la leche, y bien manejado es un éxito. Entonces yo diría el manejo. Pero bueno, esto es para todas las actividades, o sea, para todas las etapas de la cadena, si las quieren. Bueno, esto yo digo, una vez que llegan los 160, 180, 200 kilos, ahí empezamos con la etapa de recría, que sería el normal desarrollo de hueso y músculos, para que luego podamos hacer una terminación y haya una deposición adecuada de grasa
y que no tengamos un costo extra, porque como le decía, que producir músculo es mucho más barato que producir grasa, y además un castigo comercial muchas veces por parte de la industria frigorífica, porque es cierto, no tiene por qué, por ahí el productor, y entendible, unos animales espectaculares, y bueno, salen engrasados, y bueno, y la industria los castiga, y gastó mucho dinero para hacer esa grasa. Sí, la próxima. En producción bovina, puntualmente, tenemos dos tipos de recría, ya sea para lo que es la recría con destino a reproducción, vaquillona de reposición propia de un productor de cría, o una cabaña que produce vaquillonas para vender, o algunos productores en sus versiones. No es lo más común, no es lo que más se ve, pero también hay productores, yo conozco por lo menos, que compran buena genética, terneras, las recrías y después la inseminan o las sirven y van a venta. Y bueno, los toros. Hoy la segunda opción, la recría con destino a terminación a faena. Que tenemos que, sobre todo, vaquillonas, fíjense, en la amplitud, o sea, hoy se puede faenar, en realidad, la faena se puede faenar inclusive más liviana que 2,90, porque en realidad creo que es 73 o 75 kilos la media, aproximadamente, en lo que es el peso límite de faena. El macho es un poco mayor, pero es una ternera con 2,90, después de estar faenándose, sería o sea, ahí nos comimos el proceso de recría. Digo, ahí sí el eslabón se perdió directamente, porque de 170 va al corral, a terminación y se termina. Lo ideal sería mínimamente faenar una vaquillona de 320, yo diría mínimamente. Si se podría faenar con 430, no siendo vaca, sino siendo vaquillona, como para destino de exportación o consumo, sería mucho mejor. Y el novillito liviano, 350, 390, y un novillo más pesado, más de 450. A mí el novillo, puntualmente, recomendaría hacerlo, creo que económicamente el más rentable, un novillo 450, 480, hay gente que le gusta hacer, productores más de 500 kilos, tal vez yo revería esa situación, porque me parece que es un animal muy pesado. Yo lo entiendo y debería, por eso no quiero entrar en esto porque sería una discusión, quiero pagar más el frigorífico, y tal vez sí, debería pagarlo más, pero no, digamos. Entonces yo digo, desde el punto de vista económico, hay un quiebre ahí entre 450 y 480, que sería lo más recomendable para hacer un novillo. Este es un gráfico que muestra la importancia de la ganancia diaria de peso en una recría, sea a corral o a pasto, que después más adelante la vamos a ver, las alternativas, inclusive si a pasto es con o sin suplementación. Cuando es a pasto es difícil. ¿Qué nos marca acá? Esta es la curva amarilla es grasa, y la curva roja es proteína, músculo. ¿Cuánto se cortan las líneas? Aproximadamente 750-800 gramos de ganancia diaria por día. La línea de abajo es ganancia diaria por día, y acá son pesos en kilos, o sea, 100 gramos, 200 gramos. Ustedes dicen, pero ¿cómo así? Decir que 750. En realidad, esto de músculo, el resto agua. El 80-85% del tejido, sea grasa, músculo, es agua. Entonces, a partir de los 750-800 gramos de ganancia diaria de peso, recuerden que el único tejido que sigue creciendo indefinidamente es la grasa. Todo el resto de los tejidos no, tienen crecimiento determinado, se desarrollan, para decirlo más específicamente, hasta cierto punto. La grasa no, la grasa yo podría engordar el doble, y lo más probable es que llegue el doble, pero engordamos el músculo no. Entonces, lo recomendable es 750-800 gramos
por día para que un animal no se nos engrase. A campo es muy, yo diría que a campo, primavera, verano, sobre todo tenemos muy buenas ganancias de peso, sobre todo si hay alfalfa y un buen manejo, hay muy buena ganancia de peso. Por ahí la suplementación, siempre hablando a campo, ¿no? La suplementación otoño-invierno, más estos dos inviernos, estos dos otoño-inviernos muy duros, no sé cómo están pasando ustedes la zona puntualmente acá, pero allá en la zona mía todavía sigue siendo, no han terminado de despegar el que hizo verdeo y lo hizo tarde, hay algunos verdeos comidos, las pasturas nos tiran, o sea, es un problema, falta de reserva, falta de rollo. Hoy la ingeniera decía, sí, qué bueno sería comprar por calidad un heno, un rollo que fuese. Hoy calculo que el productor compra lo que hay, lo que sale, o sea, discutir un poco el precio, calidad, bien. Si no lo compraste vos, lo compró el vecino, porque lo necesita también. Entonces, pero sí esto es común verlos en dietas de firlo, en dietas de recría, de recría a corral, donde no están del todo balanceadas, donde nos excedemos con los granos. Si bien los granos en una dieta, estamos hablando de ahora ya una recría corral, si bien los granos son caros, pero muchas veces adicionar proteína es mucho más caro. Siempre en la dieta la proteína, adicionarla es mucho, primero porque generalmente se importa, digamos, o sea, se importa del campo, o sea, la compramos a un tercero, sea un concentrado proteico comercial, sea un subproducto, fuese lo que fuese, la tenemos que comprar, hay que pagarla. Entonces, generalmente, bueno, y lo abusamos un poquito, no balanceamos bien, un poquito de más grano y hacemos esta macana. Vimos la etapa de crecimiento, de desarrollo, lo desarrollamos un poco. ¿Por qué no tener mayores ganancias de eso? Y ahora, dentro de los dos grandes... Después puede haber otras alternativas, seguramente recría, que no la conozco, pero básicamente dos tipos de recría, a corral o a campo. A corral sobre todo aquellos productores que hacen un animal liviano, donde sí o sí tienen que, digamos, y zonas por ahí más enclavadas en zonas agrícolas, como dice ahí las ventajas, liberamos hectáreas, aquel que sigue queriendo ser un productor con un campo con muy buena aptitud agrícola y sigue queriendo tener participación o una pasta en la ganadería, entonces dice, che, mirá, si bien tal vez no haga un animal muy pesado, pero sí un animal liviano, tengo que hacer una recría. Entonces, como ventajas, liberamos hectáreas, se reduce el ciclo en días, lo reducimos por dos motivos. Realmente en las recrías a corral, siempre y cuando estén balanceadas las dietas, tenemos mejores ganancias de peso y además, como reducimos el día, porque generalmente hacemos animal más liviano, por eso también lo reducimos, o sea que acortamos el ciclo en el peso del animal. Tal vez una vaquillona o una ternera de 2,60, si queremos ser liviana, ahí podemos decir un esquema de alimentación hasta los 2,60, 2,80, damos una dieta recría y luego ya la ponemos en terminación. Y mayor control del sistema, todo lo que se pueda, o sea, mayor control del sistema si tenemos, decir, bueno, el tema sanitario, el tema de ganancia de peso, mortandad, muchas veces tenemos los animales encerrados y bueno, tenemos mayor control que no por ahí animales cuando son sobre todo grandes extensiones de campo y demás. Como desventaja, mayor necesidad de infraestructura, herramienta y mano de obra. Generalmente se necesita un mixer o una palita, más sobre todo en recrías, ¿no? Donde hay que dar forraje voluminoso, o con el rollo, silajes. Después también al silaje autoconsumo que se ve bastante. No
no se ve bien manejado mucho, pero se ve que el silo de autoconsumo es una buena herramienta, pero siempre y cuando sea bien manejado. Mal manejado, la verdad que uno... Mire, con comederos relativamente... O sea, tener un 10%, 15% de desperdicio no es algo, digamos, descabellado pensar. Siempre teniendo relativamente buenos comederos, cuando digo comederos en línea, donde el operario tiene una capacitación determinada en la cantidad en la experiencia y eso, desperdiciar el 10% en comida no es nada raro, no es para nada raro, es fácil. Imagínense un autoconsumo mal manejado. Yo he visto animales durmiendo arriba del silo, o sea que extremo. Después vamos a ver algunas fotos. Bueno, mayor predisposición a la enfermedad, porque están en el animal encerrado, por supuesto, y mayor inversión en alimentación. Dentro de las opciones de recría corral, la podemos hacer con fibra o sin fibra. Con fibra, dentro de, ya le digo, puede haber otras variables, pero lo hablo las generalidades. Estamos hablando de enos, rollo, alfalfa, moa, todas sus variedades, cola de soja como fibra solamente, cola de maíz, sorgo forrajero enificado, y silaje de maíz sorgo en autoconsumo u ofrecido dentro de un mix de una TMR, que sería, a mí, es lo que más me gusta. Ofrecido, o si se maneja en autoconsumo, ser muy prolijo para manejarlo. Para que no tengamos un gran desperdicio y, en definitiva, las ventajas que tenemos de uno hace autoconsumo ¿para qué? Para que en realidad sea más económico. El kilo de materia seca sea más económico, pero si después se hace el esfuerzo de implantar el maíz o el sorgo o la alfalfa sencilla y se hace un mal manejo, el autoconsumo no termina siendo más económico, sino termina siendo más caro. Y sin fibra es excepcionalmente verlo, aunque este año puntualmente, y yo que estoy en la actividad, bueno, y gente de Linda también lo debe estar viendo, o sea, yo lo veo, dos clientes míos que tuvieron la opción, o sea, la decisión, no la opción, tomar decisión de hacer recrías por lo menos 40 días, 45 hasta que llueva, eso se está viendo, darle maíz con algo, como para decir, no tengo rollo, no puedo salir a comprar rollo, no tengo silo, el silo lo necesito para otra categoría. Entonces, porque para colmo este año, todo lo han vivido, la sequía, sí. ¿Le dan maíz encerrado? No, encerrado. Directamente encerrado. Sí. Sí, se puede hacer también eso. Yo no lo recomiendo. No lo recomiendo porque en realidad tirar maíz dentro de un lote, siempre y cuando tengas estructura. O sea, si no tenés estructura, pero si ya tenés un corrales y tenés determinadamente unos comederos, es conveniente encerrarlo, así sea 30 días, 45 días. Y si haces terminación, bueno, le das comida 2, 3 kilos, 4 kilos y va a estar mucho mejor el animal, o sea, y liberar el lote. Porque generalmente cuando hacemos eso, que tiramos abajo un alambre, ojo, lo hace, mucha gente lo hace, y tiramos un bollero y tiramos algo de maíz, 2 kilitos, 3 kilitos de maíz, dependiendo del peso del animal, y hay bastante desperdicios, aunque no lo veamos, pero bueno, está muy mal balanceada. Si bien, no tal vez desperdicio, porque el animal lo termina levantando, pero hay mucha competencia entre ellos. Estaría mejor encerrado, yo diría, si tenés estructura, encerrarlo y listo. Bueno, sin fibra, con concentrados comerciales, un producto inmediatero, y ahí sí el consumo restringido, porque esto es con un consumo restringido, muy restringido. Hay que tener buenas instalaciones, porque el animal está nervioso, está con hambre, está dando vueltas. Entonces muchas veces la práctica que vos decís, muchas veces permite que el animal, si bien está esperando, o donde te ve, va a ir ahí, pero esté más tranquilo, o no lo veas. En un corral
está nervioso y demás. Hay que tener mucho cuidado. O sea, esta práctica se puede hacer, pero muy cuidadoso. Y dentro también con fibra, consumo restringido y consumo ad libitum. Cuando decimos consumo ad libitum, no que tipo un criadero de cerdo, de aves, que le llenamos los comederos y ya, sino que estimamos el consumo en el 2,5, 2,8, el 3% de su peso vivo y le damos eso. Y consumo restringido, en realidad, muchas veces, y esto es por cuestión práctica, y acá hay un desbalance de la dieta en definitiva, generalmente hay un desbalance de la dieta. ¿Por qué? Porque unificamos muchas veces la dieta de terminación con una dieta de recría. No estoy hablando si tenemos feedlot, generalmente todos los feedlot, animales de 450 kilos engordando con terneros de 150, ahí se hace muy difícil, pero muchas veces hay establecimientos que tienen un novillito 220, 240 con un novillo de terminación de 390. Bueno, ahí lo que se hace, y tienen fibra, ahí lo que se hace, se unifica, se hace una sola dieta, más cuando son pocos animales y no nos permite hacer dos dietas, manejar dos dietas. Lo ideal sería decir, bueno, sí, dos dietas, sí, cantidad, eso es lo ideal. Partamos, por favor, que quede claro, no estoy recomendando, si bien lo recomiendo por una cuestión práctica, pero en establecimientos donde no son grandes escalas, entonces muchas veces hay que simplificar. Dietas de terminación con dietas de recría se unifican y a la recría se le da un consumo restringido, el 2,2% del peso vivo. ¿Para qué? Para que no nos produzca el engrasamiento de lo que hablamos. Y o un consumo de libitum si tenemos una escala o solamente hacemos recría. La figura del recreador, si bien, o sea, netamente recreador, ¿no? Acá el que recría generalmente lo termina el animal si lo compró. Un invernador clásico compra el ternero, macho o hembra, lo recría y lo termina, lo va a faenar. O el productor, un criador que se guarda, pero yo considero o creo que más por una cuestión de caja, de flujo de caja, ¿no? Financieramente, para tener, si bien por supuesto que le mete más kilo a los terneros, se guarda una jaulita, dos jaulitas, che, la salimos a vender en septiembre, octubre, cuando ya no nos quedó nada, ya comimos los terneros, ya nos comimos todo, entonces hay una cuestión. Pero la figura del recriador, que dice, compro un ternero liviano, lo llevo hasta los 250, 260, no es común. No es común ver eso. Pero hay una realidad, que los grandes filos hoteleros, que generalmente están nucleados en la Cámara Argentina de Feedlot, lo que ellos reportan, y ustedes verán, el año pasado, por ejemplo, la ocupación era del 60, 70, 80% de los feedlot, y uno decía, ¿cómo? Y uno que si, yo soy fanático de Canal Rural, me levanto, me lavo la cara o me baño y prendo Canal Rural, perdían 15, 12, 16 mil pesos por día, que era real esa pérdida que estaba, porque el precio del gordo no acompañaba, el ternero estaba caro, pero hay una gran participación hoy en los feedlot de la industria frigorífica. Hay una gran participación de los feedlot en la industria frigorífica y sobre todo de la industria frigorífica de exportación. Entonces está demandando ese novillito de 240, 250 esa industria. Por eso tal vez donde, por supuesto, como siempre, algo se demanda, entonces haya productores que digan, recrío el animal y después lo salgo a ofrecer. Netamente como negocio, eso, salvo que haya un problema al medio, yo no lo veo, digamos. No sé, ustedes por ahí después me dirán sí, que es común verlo. No sé, realmente el novillito que se comercializa, ya le digo, o es por el productor que
se guardó alguna jaula para vender más adelante, una cuestión de flujo de caja, o por cuestiones tal vez adversas que tuvo que salir un productor, sino generalmente es el mismo productor el que lo termina, lo termina el próximo. Bueno, es un sistema controlado, por supuesto que tenemos una estimación de consumo con mayor exactitud, una estimación de aumento diario de peso. Podemos dar una dieta balanceada, más balanceada, digamos, si bien a campo es salvo primavera, verano, nuevamente la alfalfa, donde tiene gran balance, por sí la planta sola está bien balanceada en lo que es sus nutrientes, y tenemos mayor control sanitario. La próxima, por favor. Y la otra gran pata, yo digo, la alternativa para hacer recrías, que es a campo, que es, supongo que la mayoría de ustedes lo que hacen, la recría a campo, y con sus dos grandes variantes, con suplementación y sin suplementación. Como todo en la vida, o casi todo en la vida, tiene sus ventajas y sus desventajas hacer una cosa u otra. Como ventajas, con suplementación podemos decir que tenemos mayor aumento diario de peso, reducimos el periodo de recría, el tiempo de recría, o sea que llegamos, dependiendo el peso de venta de nuestros animales, hacemos un mucho pesado, liviano, una vaquillona. Se mejora la conformación de la carcasa, y después es la anteúltima presentación. Hay dos, son las anteúltimas presentaciones donde se ve bien una carcasa, un corte transversal. No es un dibujo, es algo real, cómo está conformada la carcasa cuando hacemos en la etapa de... Porque eso es la recría, justamente por lo que hablamos al principio, que entendíamos por término de desarrollo. Y decíamos que el desarrollo era tratar de maximizar la función de cada órgano o tejido, en este caso el músculo. El músculo llega a un momento que no crece más, y ¿quién lo reemplaza? La grasa, cuando tiene posibilidad de reemplazarlo, ¿no? Por supuesto. Y tenemos, o sea, mejoramos la carcasa y nos posibilita aumentar la carga animal del establecimiento a campo, ¿no? Como desventaja, mayor costo del kilo ganado. Esto mayor costo del kilo ganado, generalmente va a depender si es de adición o sustitución. De adición es cuando la palabra lo dice, adiciona, suma a un forraje base. Puede ser un verdeo, después vamos a ver ejemplos, puede ser un verdeo. El verdeo tiene como sobre todo otoño e invierno, una desventaja, que tiene mucha agua. Lo mismo pasa con las pasturas, las alfalfas de otoño e invierno, aquellas, como decía, que no tienen latencia y tienen un desarrollo. Yo no sé bien el desarrollo, pero cada 60 días, 65 días podrá volver los animales al consumo en una alfalfa en otoño e invierno. 45, bueno, depende de la humedad y eso, bueno. Pero como desventaja, ya hablando de lo nutricional, tienen mucha agua. Tienen mucha agua. Entonces lo que nos está faltando ahí, materia seca, y tal vez con un rollo, silaje. Ahí adicionamos. Ahora, cuando tenemos que sustituir ya, porque es el caso de estos años, por ejemplo, que decimos, bueno, la verdad que los verdes no tiraron, los largamos a que pellizquen algo, y levantan, hoy decían, miden materia seca. La realidad que tal vez también a los técnicos falta docencia y insistir en que miden, porque es muy importante, y acá es muy importante para tomar decisiones, porque tal vez lo que puedan levantar sea pero insignificante. Nosotros psicológicamente nos ayuda si le agarramos al verdeo. ¿Cuánto levantan un verdeo ahora que ya comió una vez, no llovió lamentablemente nada? Entonces, y le damos comida por afuera y mal tirada por el alambre, entonces ahí ya estamos sustituyendo, y ahí sí se nos encarece el costo del kilo ganado. Y tener mayor infraestructura, por supuesto, cuando hacemos con suplementación. Simplemente una fotito, es decir, la próxima, por favor. ¿Qué es suplementar?
O sea, ¿qué es la palabra suplementar? Que casi la palabra lo dice, es agregar, dar algo que nos falta, que nos está faltando, que puede ser proteína, que puede ser energía, que puede ser vitaminas, minerales. Acá hay algo muy importante, yo le doy mucha importancia, habría ya no, y ahora vamos a ver por qué es más importante cuando nosotros suplementamos algo. ¿Por qué? Porque cuando no suplementamos nada, bueno, cuando no hacemos nada, no hacemos nada. Y el gran aporte de mineral y vitamina, sobre todo, viene de parte del agua. El 50% del aporte de minerales y vitaminas lo hace el agua, el otro 50% lo hace el consumo de forrajes. Si nosotros tenemos abundante consumo de forraje que el animal puede llegar a consumir, vamos a poner una primavera-verano, casi no hay problema, salvo que tengamos aguas muy malas, y de hecho el agua, la terminología, que hay aguas engordadoras y no engordadoras, y eso es real que es así. Hay aguas que son muy buenas. ¿Y por qué son engordadoras? Y porque la calidad en realidad de los minerales y vitaminas, sobre todo minerales que nos aporta el agua, son beneficiosas para el animal. Entonces, suplementar, que es agregar algo a lo que, o suplementar, sumar algo que nos está faltando. Después vamos a ver en cada caso qué deberíamos estar suplementando. ¿Y qué debemos saber qué debo saber para suplementar? Por supuesto, los requerimientos que acá van a ser según la categoría animal. En este caso estamos hablando de recría, que va desde una ternera de 160 a 170 kilos hasta los 280, 290, 300 kilos, depende del peso, y un macho tal vez un poquito más pesado, 170, 180. Ahí definimos. No quiere decir que un productor pueda empezar la etapa de recría con un ternero que compró de 120 kilos. Lo puede hacer tranquilamente. De hecho hay muchos productores que compran un animal muy livianito, le hacen una práctica de una suplementación de tete precoz o algo, y después ya con 150 kilos se va al campo. Ese ternero en definitiva ya fue sacado de la madre y, si queremos decir, entró en la etapa de recría. Yo le puse un peso como para hacer una determinación de precio, si no la brecha es muy larga. Bueno, el requerimiento, el consumo, cuando hoy hablábamos de medir, saber qué es lo que están consumiendo, y saber los aportes de nutrientes, o sea, qué forraje están consumiendo, si no es un verdeo con una alfalfa. Básicamente, por supuesto que esto es básicamente productores. Si yo digo los requerimientos básicos, es 14-16% de proteína bruta. Hoy también está como concepto nutricional muy discutido y ya hay modelos. Ahora no, hace bastante que están discutiendo mucho, y la verdad que la realidad es esa, que hablar de proteína bruta ya quedó casi obsoleto, porque también depende de la calidad. Hasta ahora, salvo NIRS, la tecnología que es por curva, pero Kielda sigue siendo digamos, el análisis de proteína, que es un análisis indirecto, que es a través del nitrógeno. Entonces, no nos dice muchas veces, si bien nos dice qué porcentaje de proteína tiene determinado ingrediente, no nos dice la calidad de proteína. Entonces, hablar por ahí de 14, 16, tal vez tengo una dieta de 12% de proteína, que es mucho mejor que una de 18. Pero para que tengan una idea, sí tiene que estar, hoy hablamos del requerimiento entre 14 y 16% de proteína, una energía de 2,2 o 2,4 megacalorías de energía por kilo de materia seca, y un consumo del 2,5 o 8% del peso vivo. Eso sería lo ideal, digamos, en esta etapa. La siguiente, por favor. En este cuadro, en esta diapositiva, se ven los diferentes tipos de forraje, proteína y materia seca, solamente no adicioné energía, como sería la otra pata, pero fíjense que en las tres primeras opciones
similar en los porcentajes de proteína. Estos porcentajes de proteína son de tabla también, puede ser mayor o menor el porcentaje de proteína, pero por ahí, al caso, fíjense, un perro de invierno, una alfalfa o una proteína, un de primavera-verano, los porcentajes andan entre 16 y 20%, estaríamos dentro del rango que hoy dijimos, entre 14 y 16, es más pesado. 5 minutos me quedan, perdón. Bueno, la materia seca también es similar, entre 15 y 22. Tenemos, y acá con qué suplementa, bueno, silaje, heno, granos, y las otras 3 opciones puse como ya forraje mucho más degradado, como un pasto natural de otoño-invierno, un sorgo diferido, un rastrojo. Fíjese, el 5 al 6% de proteína bruta, bastante materia seca, o sea, no llegamos y ahí sí ya lo tenemos que suplementar con algo proteico, granos, piedra para lamer, yo no la aconsejo mucho, hay diferentes alternativas, así que. Y a campo sin suplementación, por ahí me quedo con poco tiempo, entonces, bueno, menor estructura, o sea, a campo sin suplementación no es que no se hace nada. Simplemente, bueno, por ahí muchas veces es dar ahí la suplementación que hacemos es simplemente por escasez. Damos un rollito, damos algo cuando nos quedamos, y después solamente a pasto cuando lo tenemos. O sea, como ventaja, menor estructura, manejo más simple, menor inversión, mayor superficie en hectáreas. La próxima persona, por favor. El autoconsumo silajes, vamos a mostrar las fotos, pasá nomás, porque si no, no voy a llegar y quiero las 2 últimas hablar. Dale nomás, seguí. La anterior, por favor. Solamente, la anterior. Como para que se vea algo bien hecho, la primera, ahí está. Más o menos por boca, todo, no sé si lo hacen acá o no lo hacen, pero por boca aproximadamente en novillitos se calcula entre 60, 70, hasta 100 novillitos, estando permanente en el silo, por boca lo podemos tener. Seguí nomás. Acá esto está bien, acá lo que quiero mostrar está bien hecho. En la próxima, por favor. Lo que sí, nunca hacer esto, o sea, por eso sigue la próxima. Tampoco es lo que hoy hablamos un poco del desperdicio y demás. La próxima, por favor. Estos son todos fotos, o sea que pasarla nomás. Bueno, rapidito, fíjense, ahora vamos a ver 4 curvas: deficiencia de proteína y energía, exceso de energía, deficiencia de proteína bruta y deficiencia de proteína y exceso de energía. Ahí está. Esta es la altura y el peso en meses, la altura, la edad del animal y el peso. Esta va a ser para las 4 curvas iguales, pero fíjense, dale nomás, acá es, ahí como se dibuja, bueno, perfecto. Fíjense que en una dieta con deficiencia de proteína y energía, generalmente a la misma edad tenemos un animal más petizo y más liviano. ¿Está? La línea azul es altura y el peso. Un animal, un animal con exceso de energía, o sea, balanceado de proteína, pero exceso de energía, ¿qué vemos? La curvita de crecimiento errática no es algo uniforme, y lo que sí vemos, lo que no queremos justamente, por lo último, es esto, que tenga más grasa. Eso es exceso de energía. Deficiencia de proteína, las dos, dale nomás. Ahí está, exactamente. Tenemos deficiencia de proteína y suficiente energía, y vemos un animal más liviano. O sea, más petizo, no más liviano. Y esto es el peor de los escenarios, ¿no? O sea, el peor de los escenarios es deficiencia de proteína bruta y exceso de energía. Entonces, ahí tenemos un animal más petizo y mucho más desgrasado en mayor corto de edad. Esta es la foto que les quería mostrar. En definitiva, todo lo que se habló, lo que traté de explicar, es tratar de no llegar a la foto de la derecha, sino tener la foto de la izquierda.
Primero porque esto es más caro, o sea, producir, se nota bien la cantidad de grasa, ¿no? Es mucho más caro, o sea, es antieconómico y más lerdo. Y por supuesto que la industria lo castiga. Próxima. Bueno, las conclusiones generales, como todo, sí o sí es una etapa más que necesaria e imprescindible, por lo que decíamos hoy, para aumentar la producción de carne ya no a nivel productor individual, por supuesto no mirarnos el ombligo, sino como país, como marca argentina, es indispensable producir más carne. Por supuesto no solamente depende del productor, sino que vengan políticas que acompañen, que incentiven esa mayor producción de carne. Para eso la recría es importantísima. Que existen diferentes alternativas de recría, quiero que se vean ese concepto, o sea, no solamente se puede hacer a campo, también se puede hacer a corral, siempre bien hechas se pueden hacer tranquilamente. Y la etapa en donde nos genera el mayor retorno de la inversión. Y bueno, con esto terminamos, así que la próxima, y gracias simplemente. Y bueno, gracias por todo, por la paciencia. Los gastos de comercialización, porque también es una limitante seguramente para el tema de la recría. Los gastos de comercialización. Cuando compras un ternero de 120, 130 y lo llevas, todos esos gastos de comercialización, flete, impuestos, ¿tienen más o menos idea de qué sale? O tal vez sea un motivo por el cual han desaparecido los refrigeradores. Sí, claro. Por supuesto, cuando lo que usted me dice es yo compro un ternero, pago una comisión o gasto de comercialización, vendo a los 6 meses, pago otra vez, vuelvo a comprar porque tengo que seguir en el circuito. Sí, es una realidad. Ahora, si lo medimos, no me quiero meter en esta, es cierto lo que usted dice, pero también tenemos que ver el tema. Yo más que pesos que no ingresas, siempre me gusta hablar de rentabilidades. Rentabilidades es los que no ingresas en determinado tiempo, con el factor tiempo puesto un cociente, cuánto nos ingresa dividido el tiempo que nos da. Entonces, tal vez, si bien es cierto que hay un mayor gasto de comercialización, tal vez comprando y vendiendo, por supuesto que lo hay, porque va a haber cosas, pero también dejar el dinero inmovilizado durante un año y medio también tiene su costo. Tal vez la cesación de bolsillo no es porque no lo sentimos, pero la verdad que hoy con el costo del dinero, si le ponemos eso, casi prácticamente ningún negocio se vuelve viable, digamos, porque hoy el costo del dinero es carísimo, ¿no? O sea, inmovilizar 100 pesos, un peso durante un año y medio, y sobre todo estos años que no acompañó los precios con la inflación, sobre todo el último año, no se olviden que el precio se recompuso un 60-70% y estamos con una inflación arriba del 100%, o sea que no acompañó la producción de ustedes con la inflación. Entonces el costo financiero es real el que ustedes tienen. Si hubiese por arriba del 120, cero manda cero, como siempre digo. Pero sí es cierto, hay un costo de comercialización que habría que tenerlo en cuenta, ¿no? Una apreciación cortita. Sí. La verdad que es grato escucharte hablar de recría, porque lo que se está instalando en otras zonas. Hasta ahora no existía casi esto, pero estos años, y principalmente con el precio de la reposición, ha salvado a muchos invernadores porque los campos invernados se los llevó la agricultura. Entonces, esta recría, y principalmente encerrada en la zona, como que se ha instalado. Sí, por eso yo al principio, cuando comencé la charla, hice un poquito de historia y por qué le he puesto el eslabón perdido en su momento, es porque allá en la década del 2000, 2001, 2002, 2003, yo en el 2002 me recibí de veterinario, y bueno, y ahí uno sale, ahí se encuentra con la realidad del mundo, pero
Se había perdido eso justamente por eso. ¿Por qué? Porque la agricultura había desplazado netamente a la ganadería, y el productor que se quedó en la ganadería lo que hacía era el famoso ternero bolita. No le importaba esta etapa. Por supuesto que siempre quedó el invernador tradicional, que no voy a decir el fanático, pero sí el tradicional, que compra el ternero, vende el novillo pesado, la vaquillona y listo. Pero es cierto que después todos aprendimos a manejar un poco más, y entre el pensado hacer una recría corral y el impensado hacer una recría corral sin fibra menos, no había infraestructura, nos parecía ilógico o muy raro ver un animal liviano, chico, de 200 kilos encerrado. Che, pero ¿cómo vas a tener esto encerrado? Y bueno, por la presión, muchas veces, yo digo, las cosas se dan muchas veces por una cuestión de presión, porque uno por ahí quiere instalar un concepto y no lo logra instalar, y viene una adversidad, y por esa adversidad tal vez el productor dijo, este año no me queda otra cosa que cerrar los animales. Lo entendió, le gustó, lo probó, no fue tan complejo hacerlo y después lo perfeccionó. Y la recría corral, sí, hay, por lo menos, se ven ahora. No sé si están impuestas, pero se ven. Bien, una pregunta más. ¿De las? Lo dije hoy, yo creo que es válido, más por una cuestión, generalmente se hace cuando te falta algún ingrediente, o hoy en explotaciones relativamente chicas, donde no podés tener mucha cantidad de dieta, digamos, no te podés tener 2 dietas de una de recría, o inclusive hay establecimientos mucho más grandes donde tenés 2 dietas de recría. Pero como conceptos, si la balanceás, vas a andar perfectamente. Micrófono, por favor, así escuchamos. Hay gente que está recriando al 2% del peso vivo y me parece que lo vende muy bien, pero los resultados me parece que son erráticos. No, por eso, al 2% del peso vivo, siempre y cuando vos balancees la dieta, cuando digo balancear la dieta, es que esté balanceado en proteína y energía. Generalmente lo que te falta, un animal, vamos a negociar en 3%, consume menos. Vamos en el 3% si nos entendemos, o sea que si consume 2, falta el 1%. Generalmente ese 1% fracasás cuando vos ese 1% lo restringís, por ejemplo, en proteína. Y la restricción siempre debe ser en el material voluminoso, en la fibra, por ejemplo. Vos decís, yo no tengo tanto rollo o tanto silaje, entonces voy a dar el consumo del 2% del peso vivo. Pero vos sabés que esa dieta la vas a tener que concentrar. Te pongo un ejemplo bien para que todos entendamos. Y acá no te voy a hablar de porcentaje ni de nada, sino vamos a suponer que un animal debería comer 1 kilo de proteína. 1 kilo de proteína. Y el animal come 10 kilos, con su consumo, come 10 kilos de ración. O sea que con un 10% de proteína vos estarías cubierto, es decir, comen 1 kilo de proteína. Ahora, si no le puedo dar 10 kilos, le puedo dar 5, la mitad, voy a ser bien exagerado, la mitad. Bueno, entonces tu dieta va a tener que ser del 20% de proteína para que ese animal siga consumiendo el kilo de proteína, no sé si se entiende. Lo que vos no le vas a aportar al animal es el volumen, el llenado de la panza. O sea, el animal va a estar con hambre, eso es realidad, pero el consumo restringido anda perfectamente, pero siempre y cuando haga un balance de dieta. La tendencia es, con la dieta balanceada, dar el 2, y bien dicen, yo tengo mi duda sobre, espero que no funciona, que con el 2% andan bien. Teniendo la dieta bien balanceada y con los concentrados, como dijo, por ejemplo, un ternero le da el 100% de proteína, 15, sí, al 2%. No, eso no anda bien, porque te está faltando. O sea, es como, perdón, es como, por ahí tal vez lo enredé yo, es como el astronauta que se va a la luna.
el astronauta que se va a la Luna tiene que llevar la menos cantidad posible, ser el más liviano posible, entonces lleva una cápsula. Con esa cápsula, él la toma y se cuenta que yo me como un bife de chorizo. ¿Está? O sea, aporta la misma, pero mucho más concentrada. Eso, las dietas, ahora sí, la dieta, vamos al ejemplo acá del animal necesita 14% de proteína. Y si vos le das 14% de proteína y restringido, no, eso no va. Ahí estás haciendo un desbalance porque te va a faltar cantidad. Eso va al fracaso. Vos lo que deberías hacer, o aquel productor, es calcular con el nutricionista, el veterinario, el agrónomo o él mismo, o consulta con el INTA, es decir, qué cantidad, qué porcentaje tiene que estar mi dieta para yo con un consumo restringido no afecte el crecimiento, porque si no va a afectar. Lo digo, yo pienso como vos, pero lo están vendiendo como más de eso y para mí no funciona. Como nadie pesa bien. Sí. No. Así ya te digo que no. O sea, si le das el porcentaje de lo que hoy dijimos, acuérdense, suplementación, que era suplementar, es dar algo que no falta, y dijimos que necesitaba 14 o 16% de proteína y un consumo del 2,5, 2,8% del peso vivo, yo le dije el 3, se remueve el 3 para que se entienda. Y con 14 te quedas el 2,5, 2,8. Si vos tenés un 14% y das el 2%, vas al fracaso. Eso lo firmo ya, no de categoría. Lo deberías dar el 18 o el 20. Habría que sacar las cuentitas. Bien. Muchas gracias, No, por favor. Tito. Un aplauso. Gracias. Y bueno, cualquier consulta, ahora viene el break, seguramente pueden